Bueno, buenas noches a todos. Muchas gracias por acompañarnos esta noche de fiesta para el derecho. Varias cosas se me pasan por la cabeza en este momento. Primero, una gran alegría de poder compartir la mesa con Diego Lo Giudice a mi izquierda y con mi hermano Guillermo a la derecha, ¿no? Ambos autores que han confiado en la editorial nuestra, en el derecho, para publicar sus obras. Y son obras que, bueno, te las van a ver, las van a relatar sus respectivos presentadores. Gracias Fernando y gracias Pepe. Pero básicamente yo diría que son obras, alguna ya reconocida, como la de mi hermano, que ya va por su tercera edición, pero que sigue siendo actual y permanentemente, y que debe ser actualizada permanentemente con los avances de la jurisprudencia y las nuevas tendencias que hay en el derecho argentino e internacional. Y por otro lado, la obra de Diego Lo Giudice sobre daños punitivos, que para mí fue una muy grata sorpresa el año pasado cuando me llegó a mis manos y vi un trabajo muy profundo realmente con aportes importantes en la materia, algo que parece, muchas veces se cree que los daños punitivos es nada y simplemente es una cosa, algo colateral al derecho consumidor y es algo central para lograr una verdadera protección de los consumidores. Por tanto, tenemos dos obras, insisto, esta más específica de Lo Giudice y una obra más general de Guillermo que plantea cuestiones muy importantes desde el comienzo de la vida humana hasta su muerte, ¿no? Y pasando, por supuesto, con otros temas más vinculados con los actos jurídicos y las personas jurídicas. Así que son temas importantísimos. Para nosotros para la editorial nuestra, es central haber convocado a estos autores, que estos autores hayan confiado en nosotros para publicar estas obras. Dentro de un marco de una editorial pequeña como la nuestra, pero que trata de tener títulos buenos. Lo que tratamos de ofrecer al público son cosas buenas, ¿no? Y creo, en eso pongo mi esfuerzo, ¿no? Para lograr que sea lo mejor. Estoy contento con esto, lo que estamos desarrollando en la editorial, sobre todo en la parte de libros, vinculado con las nuevas obras que se han publicado últimamente y las que tenemos prontos a publicar, ¿no? Recuerdo ahora nuestra colección vinculada o dedicada al Código Civil y Comercial de la Nación, que sigue teniendo nuevas presentaciones, nuevos libros. Acabamos de publicar hace poco tiempo atrás un libro de Jorge Cauce sobre los límites al dominio y está pronto a salir una nueva obra dirigida por Walter Krieger vinculada con el derecho de consumo. Y a ello otros trabajos vinculados con por ejemplo, con cláusula penal, seña y sanciones culminatorias de Pascual Alferillo, que va a ser publicada próximamente. A ello añadamos que esto no nos quedamos solamente en el código, en la parte civil y comercial, sino que hay obras vinculadas con el derecho constitucional, con el derecho penal, el tema del aborto, está tratado por Rodríguez Varela, la cuestión de la protección de los embriones por Maximiliano Cosari. Es decir, la verdad que hemos ampliado nuestras posibilidades y hemos presentado los libros las obras que nos parecen más importantes. Y a ello, desde luego, la importancia del diario, ¿no? El derecho como publicación diaria, que no solamente tiene lo que es el propio derecho, que la publicación de todos los días, permanentemente con comentarios a fallos y notas doctrinarias, sino además los suplementos particulares que tenemos, algunos ya en forma permanente, periódica, como pueden ser los suplementos de derecho constitucional, derecho administrativo, derecho tributario, derecho penal, derecho a la innovación, derecho a recursos naturales, y se me olvidan varios más. Y a ello, algunos números muy particulares que tenemos dedicados a cuestiones puntuales. Dios mediante, mañana, si todo sale como lo pensamos, la legislatura de Córdoba va a recomendar específicamente y va a ponderar un trabajo que hicimos nosotros vinculado con
el aniversario de la muerte de Vélez Sarsfield. Así que la verdad que estamos con una actividad muy amplia, muy profunda y nos llena de alegría. Dicho esto, y contándoles un poco lo que son las novedades de la editorial nuestra y del apoyo inestimable que tenemos siempre de la Universidad Católica Argentina y de la colaboración de tanta gente que está acá, de mi gente, empezando por Francisco del Carril, que está en el micrófono, pero tantos otros más que están allí, que no lo voy a nombrar para evitar alguna omisión. Bueno, una profunda alegría de compartir con ustedes esta noche. Así que bueno, ahora continuamos. En primer lugar, perdón, Alejandro, sí. Lo pisé radialmente. En primer lugar van a exponer Fernando Ubiría y el doctor Lo Giudice, van a hablar acerca del libro de daños punitivos. El doctor Fernando Ubiría es doctor en Ciencias Jurídicas por la UCA, profesor académico y director del doctorado de Ciencias Jurídicas de nuestra universidad, profesor titular de Obligaciones y Daños en la UCA y en la Universidad Austral, profesor y doctorado de posgrados en la Universidad Nacional y extranjeras. Además, es autor de numerosas obras sobre el tema de su especialidad. Le agradecemos la participación. Bueno, muchas gracias, Francisco. Agradezco a la editorial, a Alejandro Borda en particular, y quiero hacer público un reconocimiento porque en la reunión de claustro del mes pasado en la Facultad de Derecho de la UCA, bueno, a partir de inquietudes de profesores, de comentarios, de consultas, el derecho fue muy ponderada toda tu labor, la producción, la calidad, de allí los aplausos y el reconocimiento que obtuviste el mes pasado en la reunión de claustro. Lo pongo en conocimiento del público en general porque trabajás muy fuerte y muy bien y los resultados están a la vista, así que empiezo por ahí. Gracias por invitarme en esta oportunidad a presentar la obra del profesor Lo Giudice, Diego Lo Giudice. Así que les cuento primero quién es Diego, algunos datos, alguna información sobre el abogado, egresado UCA, magíster y doctorando, ya magíster y doctorando también UCA Rosario, y es esos profesores que andan muy bien y por tanto es convocado para afrontar diferentes materias. Entonces dicta Obligaciones, Daños, el taller de jurisprudencia, alguna más también. Clínica jurídica, bueno, en fin, esos profesores que uno tiene a mano y le encomienda tareas cuando las cosas las hace especialmente bien. Y claro, se ha formado fuerte en los últimos años y por haberse formado tan fuerte produjo una obra muy bien lograda. Yo coincido con Alejandro y me imagino la alegría de ver una obra completa, es muy vasta y aborda la cuestión del daño punitivo desde diversos ángulos y lo hace con profundidad, método y buena pluma. Profundidad, método y buena pluma para abordar la cuestión de los daños punitivos. Y sobre los daños punitivos, bueno, venimos con ese prejuicio, fuimos educados en el siglo XX con el prejuicio que los franceses siempre rechazaron esta figura, que es esta cosa rara anglosajona. ¿Qué es esto de fijar sumas estrafalarias, exorbitantes, verdad? Siempre lo hemos visto más bien en un mundo que no es el nuestro. Y desde ahí lo captamos en las últimas décadas, pero, bueno, con la reforma de la Ley de Defensa del Consumidor, que lo incorpora en un artículo, luego con la discusión de los integrantes del seno de la comisión autora del actual Código Civil y Comercial, el tema resurgió y es un muy buen momento para presentar una obra de esta índole. Es muy oportuno abordar de esta manera, completa, con profundidad, con buena pluma, con método, la cuestión de los daños punitivos. Así que felicitaciones al profesor Diego Lo Giudice. Desde mi ángulo, desde mi perspectiva, algunos puntitos que quería compartir como inquietudes que me han surgido de la lectura de la obra y de la temática en concreto. Y lo aborda el profesor Lo Giudice. Un disparador. El derecho del siglo XX, en el ámbito del derecho privado, en el ámbito del derecho del consumo, en el ámbito del derecho de la responsabilidad civil, logra
plasmar un sistema que sirve, que da respuesta. La norma, la ley, el servicio que se le brinda al usuario y al consumidor, ¿es un servicio bien logrado que canaliza las inquietudes y las necesidades de manera pronta o razonablemente bien? Por supuesto que no. Y a partir de estas inquietudes, de la necesidad de transformar un sistema conservador, tradicional, limitado a la dimensión reparatoria de los perjuicios, nace, bueno, la figura del daño punitivo como una instancia superadora. ¿Acaso no hay incumplimientos obligacionales, especialmente intolerables, que ameritan una sanción disuasiva? Porque en definitiva, los daños punitivos encierran es un canal disuasivo para contribuir a generar conciencia, cultura de cumplimiento. El daño punitivo, que ya no es tan ajeno, porque tenemos más de 15 años con la Ley de Defensa del Consumidor reformada en su artículo 52 bis, el anteproyecto lo incorporaba como tercera función en el ámbito de la responsabilidad civil, luego quedó en el camino y no fue transformado en derecho positivo, pero se mantuvo, en todo caso, en las dimensiones reparatoria y preventiva. Y en rigor, esta obra apunta a generar conciencia, cultura, a elevar la vara del estándar de exigibilidad de conductas evitatorias. El daño punitivo, bien aplicado, quizás no lo sea aún bien aplicado, porque parte de no ser aún, me parece a mí, suficientemente entendido o no termina de arraigar en nuestra idiosincrasia, en nuestra cultura jurídico-político-social. Vamos a ver lo que dice el profesor Loyu, dice. Pero sí es una obra que aporta, que ilumina en un momento muy oportuno para entender mejor y para ver si seguimos madurando la cuestión y logramos enriquecer al sistema de derecho positivo y logramos que la figura cumpla mejor su función, su finalidad. Porque desde esa perspectiva, en definitiva, desde esta perspectiva, está llamado a lograr mejores resultados. Un sistema que contribuya con el usuario y con el consumidor. Digo, y todos seguramente nos sentiremos interpelados, ¿qué hacemos cuando el banco cobra intereses que no sabemos de qué cobra cargos que no sabemos a qué obedecen? ¿Qué hacemos cuando el cable aumenta permanentemente el monto de la factura del servicio de cable? ¿Qué hacemos con la compañía de seguros que hay que llamar todos los meses para... ¿Qué hacemos con los incumplimientos consuetudinarios, contumaces, que en todo caso se toleran y resignadamente el que reclama obtiene una reconversión porque hubo allí una decisión del prestador del servicio, de quien vendió un producto, una decisión que en su base es una decisión empresaria muy cuestionable? Entonces estoy pensando en conductas de incumplimiento especialmente graves, enojosas para el usuario, para el consumidor, y la importancia que nosotros como usuarios y como consumidores sigamos contribuyendo a generar un mejor entendimiento, una mayor cultura de consumo que bien falta nos hace. En esta línea, y para ir cerrando, yo aplaudo que esta figura sea así de abordada y así sometida a la consideración de los operadores jurídicos para seguir dándole vuelta a esta herramienta. Creo que nos hace falta abordajes de esta índole para terminar de entenderla, eventualmente incorporarla y sacarle provecho, porque hoy por hoy la jurisprudencia que bien cita el profesor en diferentes momentos de su obra se siguen transformando en sumas indemnizatorias que las grandes empresas absorben y trasladan. O sea, no cumple la función
que idealmente está llamada a cumplir la figura de la sanción pecuniaria y disuasiva o daño punitivo, como se la conoce mejor. Por tanto, esta obra suma, contribuye, ilumina, nos hace generar conciencia, cultura y un mejor entendimiento para lograr, en definitiva, un discernimiento mejor logrado para definir si tiene que tener lugar en el Código Civil y Comercial, como finalmente no lo tuvo, si hay que dejarlo en el marco de la importante Ley de Defensa del Consumidor, pero en todo caso sacarle más provecho, diferentes cuestiones que están, ¿verdad?, sobre la mesa, y el profesor Loyu dice, contribuye con su luminosa obra a que tengamos más herramientas para llegar a conclusiones razonadas. Felicitaciones, querido Diego, y que sea lo mejor con esta obra y con las próximas. Muchas gracias. Muchas gracias, Fernando. Te me adelantaste, me sacaste el guión, porque yo iba a introducir al doctor Loyu, dice un poco con lo que vos decías, que es magíster en Derecho Privado por la Universidad Nacional de Rosario, doctorando también en Derecho y Ciencias Sociales con el plan de tesis presentado, es profesor superior en Derecho en la UCA, profesor de Derecho de las Obligaciones y Derecho de Daños, tanto en la UCA como en la Nacional de Rosario, también profesor de Clínica Jurídica y taller de Jurisprudencia en nuestra universidad, profesor especializado en Derecho de Daños, en la materia que nos convoca, y participante de proyectos de investigación y autor de artículos de doctrina de este tema. Doctor Loyu dice, bienvenido y todo el tiempo para usted. Bueno, muchas gracias. Hola, ¿me escucha? Bueno, muchas gracias en primer lugar a la editorial que me ha convocado en cabeza del doctor Alejandro Borda, al doctor del Carril también. Para mí, primero es un gusto estar acá. Muchas gracias al doctor Ubiría por su presentación y por sus palabras, que la verdad que para mí son un regalo. A la editorial también les quiero agradecer desde hace tiempo, se los he dicho, pero les quiero agradecer en público por esta hermosa edición del libro, que la verdad que tiene una tapa y la parte de adentro también, la forma en la que está redactada, la verdad que se los quiero agradecer públicamente, más allá de lo que anteriormente les haya dicho. También es un gusto estar en la presentación de este libro de Derecho Civil, que lo he leído y es una genialidad como obra, así que bueno, entiendo que esta tercera edición va a seguir el mismo camino. Yendo a lo que nos convoca en cuanto al libro, voy a empezar por el principio, cómo me decidí a escribir esto, que fue en el marco de la maestría de Derecho Privado de Rosario. Tuve un caso, yo estaba por la demandada, y en ese caso hubo una conducta grave de una aseguradora, de la aseguradora que tenía que cubrir al demandado, que mediante una póliza hecha en un documento común, un cambio en la póliza hecho en un documento común, sin firma, sin nada, decidió de repente bajarle el monto de la suma asegurada de, en ese momento habrán sido 3 millones, a 400.000 pesos, dejando la mayoría del pago en cabeza del asegurado. Claro, estando por la demandada me doy cuenta que no sabía qué hacer, porque digo, bueno, si le reclamo, si no le reclamo, que lo puedo hacer dentro de este juicio, que no lo puedo hacer, que esto es autónomo, no es autónomo, que voy a tener un daño o no voy a tener un daño. Un montón de cuestiones que después intento resolver en esta obra, que creo que, bueno, por lo menos terminé dando mi opinión, y eso me llevó a la tesis de maestría, que era sobre autonomía de los daños punitivos. Desde otro punto de vista, teniendo en cuenta lo general, un poco lo que abordó el doctor Ubiría, coincido también que un primer punto es si el derecho civil debe sancionar, o en este caso el derecho de consumo o de defensa de la competencia. En un primer momento lo hacía, la responsabilidad civil de alguna manera muy escasa, pero tenía alguna diferencia en cuanto a los supuestos en los que existía dolo, y eso se dejó de lado y se consideró un gran avance. Sobre todo un gran avance porque se enfocaba en la víctima, en el resarcimiento. La víctima con esto generalmente obtenía un resarcimiento pleno, integral, y se empezó a decir, bueno, la sanción no es buena. Pero también llegamos a otro punto hoy en día donde estamos resarciendo a las víctimas
y no parece a veces sensato que en determinados casos el monto sea el mismo. Que sea lo mismo actuar, digamos, de buena fe, pero causando un daño, supongamos en una responsabilidad objetiva, ¿no?, que hacerlo de mala fe, que hacerlo con dolo. Entonces, frente a eso, una primera cuestión es si la sanción puede ser un elemento de una función de la responsabilidad civil. Los fallos, como bien decía el doctor también, demuestran que se ha empezado a aplicar, ha habido toda una evolución. En un primer momento, por ejemplo, se requería expresamente un beneficio. Hoy ya la jurisprudencia casi en su totalidad no exige más un beneficio, que se demuestre exactamente un beneficio. Por otro lado, también en un momento se pretendía que se demuestre que la persona que estaba en el ámbito gerencial había tramado prácticamente un hecho ilícito, un hecho con dolo, lo cual a veces era imposible de demostración. También hay que tener en cuenta muchas veces que cuando hablamos de culpa, de dolo, cuando hablamos de estos elementos, nos manejamos por la conducta exteriorizada. Es imposible entrar a la mente de la persona y saber tuvo intención, no tuvo intención, pero nosotros nos manejamos con la conducta exteriorizada y a partir de ahí vamos a saber, o el juez va a poder decidir si existe este factor de atribución o no. Por eso a veces es difícil de apreciar en el caso concreto, y si se toma una prueba muy extrema, como se hacía al principio, la figura sería casi inutilizable. Bueno, más o menos les voy a contar cómo viene estructurada la obra. Una cosita más sobre la jurisprudencia. Intenté hacer la mayor recopilación de jurisprudencia posible porque creo que refleja el estado actual de la materia, tanto en esto como en cualquier tema, saber qué es lo que está actualmente, qué cuestiones ya no están en discusión, las abordaremos, pero sabemos que no está en discusión prácticamente en la jurisprudencia, qué cuestiones se discuten todos los días, qué cuestiones todavía se pueden mejorar, ¿no? A partir de la jurisprudencia sabemos el estado actual y cómo se está aplicando. Bien, en cuanto a la obra, tiene 9 capítulos. Empezamos con una parte general, ¿no?, donde tratamos, por ejemplo, el tema de primero si puede existir una función sancionatoria o no, lo que hablamos hace un rato. También tratamos los caracteres, cuestiones generales de la figura, y pasamos con aspectos más específicos. Por ejemplo, tratamos la legitimación, tanto activa como pasiva, que en estos supuestos la legitimación va a tener que ver con quién es el consumidor, a quién consideramos consumidor, si puede haber un consumidor empresario, consumidor indirecto, consumidor expuesto, consumidor mixto, y todas estas variables que ha tomado la jurisprudencia y la doctrina. Desde otro punto de vista, el punto de vista pasivo, también tenemos que ver si el actuar de dependientes es suficiente, como les decía anteriormente, si la solidaridad abarca siempre a todos, como parece decir la ley, que es una de las deficiencias que tiene, porque realmente debería abarcar solamente a los que tuvieron esa conducta grave. Bueno, el tema de la cuantificación también abarcamos, que es un tema complejo. Así como nosotros cuando está el daño moral decimos que no se puede medir el dolor, pero sí es preferible dar una indemnización antes que no dar nada, lo que decía Zavala González o que repitió la Corte en varias ocasiones. Con el daño punitivo también pasa algo similar. No es tan fácil medir cuál es la sanción que corresponde en cada caso. Y en esto vemos que hasta ahora los montos no han sido muy elevados, pero también se le ha aplicado daño punitivo a todo. O sea, a los temas por ahí que muy chicos, que a veces no lo ameritaban, también se le ha aplicado una suma ínfima, que la verdad que no sanciona nada, y a temas muy grandes no se le ha aplicado un monto coherente. Desde los dos puntos de vista hay algo que reprochar. Después, está la existencia de topes en cuanto al daño punitivo. Antes generaba un problema porque era de 5 millones, había avanzado mucho el tiempo y quedó con un monto que ya no era muy alto. Hoy ya la cuestión está un poco solucionada con las nuevas referencias que tenemos en cuanto a las canastas básicas. Otra discusión que vale la pena dar todavía, yo creo que la ley está bien, pero vale la pena dar la discusión del destino. Hay muchos que dicen,
Si el destino va a otro lugar en vez de a la víctima, los jueces van a elevar la vara en los daños punitivos, van a subir los montos. Es una discusión a dar, porque creo que pueden tener razón. Yo así todo prefiero que sea el damnificado, que sea el consumidor, pero creo que es un tema que tiene mucha tela para cortar. También nos enfocamos, bueno, en lo que es los requisitos, el elemento subjetivo, cómo valorarlo, en qué casos sí, en qué casos no. Hay ciertos criterios que, por ejemplo, han cambiado un poco el esquema que nosotros traíamos. En consumidor se valora mucho la conducta posterior al incumplimiento, cosa que hasta ahora no era algo muy valorado, pero se empezó a valorar en estos casos qué hacía el proveedor después de que se había equivocado. Supongamos que te equivocaste de buena fe, ¿qué hiciste después? ¿Trataste de solucionar o no? Bueno, ese es un tema muy importante que es casi una nueva concepción en este punto. Y por último, ya sobre el final, tratamos este tema de la autonomía, de los daños punitivos, la cuestión de que a nuestro entender no es necesario un daño resarcible, y también algunas cuestiones procesales, como el momento en el cual hay que oponer, hay que estimarlo, si hay que estimar o no los daños punitivos, si se pueden oponer en un momento posterior, si la conducta se advierte durante el proceso, como ha pasado, por ejemplo, en el caso Ford Pinto, donde se advierte en el medio de la prueba testimonial esta cuestión. Bueno, cuestiones que tienen que ver también con cuáles son las vías procesales aplicables, y después algunos aspectos sustanciales muy relacionados que serían la prescripción, el tema de intereses y algunas otras cuestiones como la transacción, entre otras. Bueno, dicho esto, espero no haberme excedido. Muchas gracias a todos por estar acá. Muchas gracias a la editorial por recibirme y por permitirme presentar el libro. Bueno, un gusto estar acá. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Los Giudice. Le agradezco el doctorado, pero no soy abogado. Vengo del rubro editorial. En segundo término, los invito, vamos a charlar con el doctor Clariá y con el doctor Borda acerca de esta nueva edición del libro Código Civil, parte general. Voy a introducir al doctor Clariá. Él ha desempeñado cargos en docencia y administración pública, es profesor titular ordinario de Derecho Civil, parte general, en la Universidad Católica Argentina, profesor adjunto de Derecho Civil 2, obligaciones, en la Universidad de Buenos Aires, es coordinador general y profesor del curso de Derecho y Management de Deporte organizado por nuestra universidad, en conjunto con la FIFA. También es director del suplemento de Derecho Deportivo del DIAL, nuestra colega, ex consejero titular del Consejo Directivo de la Facultad de Derecho en la Universidad Católica Argentina y fue socio del estudio Clariá Olmedo desde 1970 hasta agosto del año 2001, fecha en que se constituye Clariá y Trevisan Abogados, firma en la que es su socio fundador. Doctor Clariá, le cedo la palabra. Muchas gracias. Andan. ¿Se oye? ¿Bien? Bueno, muchas gracias. Primero que nada, yo quisiera comenzar con un especialísimo agradecimiento a mi querido amigo Guillermo. Para no hacer esto solemne, serio pero no solemne, voy a hablar de Guille o Guillermo y no de doctor Borda. Y si hablo de Ale, voy a hablar de Ale. Cuando hable de Borda padre, hablaré de don Guillermo. No me cabe ninguna duda de que Guillermo tenía una innumerable lista de personas con igual o mucho mejor estándar académico que yo, a la cual le podía pedir la presentación de su libro. Sin embargo, me eligió a mí y además me hizo saber, y es lo que más me gusta, que lo hizo en función de la gran amistad que tenemos. Así que, Guille, muchísimas gracias. También quisiera hacer una mención al derecho. Los alumnos de la Facultad de Derecho de la UCA, los exalumnos y los profesores de la UCA, siempre hemos tenido un especial interés en que el derecho fuese una revista jurídica de primera línea. Costó mucho, tuvo muchas idas y vueltas, siempre fue un tema difícil para la facultad,
por cuestiones básicamente económicas, etcétera. Pero hoy, y por eso le agradezco mucho a Alejandro y a todo el staff del Derecho, hoy realmente estamos ante una editorial de primera línea, con una página web fantástica, con una interacción entre libros, legislación o jurisprudencia, motores de búsqueda, etcétera, realmente muy, muy buenos. Así que felicitaciones por lo que están haciendo y sigan que van por buen camino. Mi siguiente tema era hablar de los antecedentes académicos de Guillermo, pero Francisco del Carril me va a retar. Me va a retar porque los va a decir él. Así que voy a hacer una pequeñísima mención de que Guillermo tiene una larguísima trayectoria académica, docente y científica. Es profesor no solo de varias universidades de la República Argentina, sino que es miembro de la Academia Nacional de Derecho del Perú y es profesor emérito de 4 universidades peruanas. Y tiene un montón de antecedentes más que yo pensaba leer y que eran una hoja entera porque mi memoria no daba para acordármelos de memoria. Pero los va a decir Francisco, así que lo voy a omitir en homenaje a la brevedad. Yo solo agrego que además de todos esos antecedentes de académico, Guillermo tiene cualidades para mí muy importantes. Primero, tiene una activísima vida social con sus amigos y con su familia, lo cual hace que, y creo que este auditorio lo demuestra, tiene mucha gente muy amiga y yo estoy entre ellos. Segundo, es un jugador de golf bastante bueno, a pesar de que a esta edad el ser buen jugador de golf es bastante relativo, pero tengo el placer de compartir con él un grupo bastante especial que hay en el Jockey Club, que se llama Peña de Golf del Jockey Club, y que todos los jueves intercambiamos un poquito de golf, pero muchísimo de amistad. Y finalmente, respecto de la persona de Guillermo, lo que quisiera agregar es que todo esto que él ha hecho, lo ha hecho siempre acompañado por Graciela, acá presente. Yo me animo a decir que Guille jamás hubiese hecho todo esto si no lo hubiese tenido a Graciela al lado. Bien. Dicho esto, en circunstancias normales, cuando uno presenta el libro de un autor, si hablase del padre del autor, uno podría pensar que lo está opacando al autor. Sin embargo, me consta, y por eso voy a hablar del padre de Guillermo, que esto no es así. No solo no es así, sino que en los 3 prólogos de las 3 ediciones, él habla y agradece a su padre. Y en esta última que estamos presentando, en realidad el prólogo es nada más que un agradecimiento al padre. Así que, visto esto, yo me animo a hablar de quién fue don Guillermo Borda. Yo tenía 23 años y estaba recién recibido, y Guillermo Borda me llamó para incorporarme a su cátedra, un inconsciente total. Yo acepté y empecé, primero como asistente de él, luego como adjunto de él, luego como adjunto a cargo de la cátedra cuando él se retiró y terminé siendo titular de esa cátedra. Pero los años que compartí con él fueron para mí de una enseñanza realmente impresionante en todo sentido. Guillermo Borda fue juez civil primero, integrante de la famosa Sala A de la Cámara Civil, ¿no es cierto? Quienes tenemos cierta edad recuerdan lo que era esa sala con Jean Vías Borda y Abeleira. Luego fue ministro de la Corte Suprema de Justicia, posteriormente ministro del Interior, y siendo ministro del Interior llevó adelante una de las reformas legislativas más importantes y más profundas que tuvo la Argentina, que fue la Ley 17711. Pero además de esta actuación, fue el único argentino que pudo completar el Tratado de Derecho Civil en 10 tomos. Una obra realmente monumental que todos las hemos usado para estudiar, para ejercer la profesión, para enseñar, para todo. Esa obra realmente es algo extraordinario y al fallecer don Guillermo Borda, sus hijos, abogados, Alejandro, Delfina y Guillermo, empezaron a actualizar los libros a medida que se iban produciendo ciertos cambios.
pero en el caso del libro que hoy estoy presentando, llegó un momento que los cambios en la parte general del derecho civil fueron muy importantes, muy profundos, y ahí es donde entonces Guillermo toma la valentísima decisión de decir voy a escribir un libro nuevo, lo cual, teniendo el antecedente del Tratado del Padre, era un desafío realmente importante. Y Guillermo lo hizo, y lo hizo desde mi punto de vista de una forma muy buena, porque conservó la filosofía del libro de su padre y al mismo tiempo lo ayornó, introduciendo todas las reformas legislativas, doctrinarias, jurisprudenciales, etcétera, que se fueron produciendo, sobre todo a partir de la reforma constitucional del 94, con la constitucionalización de los tratados internacionales, y luego con la reforma del Código Civil y Comercial de la Nación. Así entonces salió el libro, estamos en la tercera edición, con un gran éxito, y como dije, el libro me parece que es muy importante porque conserva la idea rectora de Guillermo Borda. Guillermo Borda, para él, lo más importante del derecho civil era la persona humana. De hecho, cuando la Academia Nacional de Derecho le rindió un homenaje escribiendo un libro, el libro fue sobre la persona humana. Y toda la idea del libro pasa a partir del respeto de la dignidad de la persona humana. Por eso en el libro se habla de la primacía del derecho natural, se habla de la influencia de la moral en el derecho, se habla de la morigeración de ciertas figuras jurídicas como el abuso del derecho, la teoría de la imprevisión, las indemnizaciones de equidad, etcétera, etcétera. Hay una frase del Borda padre que está repetido en el libro de Guillermo y que en el homenaje de la Academia fue escrita por varios autores, que yo la voy a leer porque me parece que resume perfectamente lo que es la filosofía tanto del libro de Guillermo padre como de Guille. Cuando él habla de la persona y dice que el Estado no reconoce a la persona, no crea a la persona, sino que la reconoce, porque la persona preexiste, y dice, y la persona es el hombre de carne y hueso, el que nace, sufre, muere, sobre todo muere, el que come y juega y duerme y piensa y quiere. Yo creo que esta frase que está en el Tratado de Guillermo Borda y que Guille repite, sintetiza perfectamente la filosofía que hay atrás del Tratado de Derecho Civil de Parte General y en la obra de Guillermo. En cuanto a la obra de Guillermo, como ya dije, respeta esta filosofía y al mismo tiempo la actualiza. La obra está estructurada sobre la base de los que fueron siempre los programas de Derecho Civil Parte General y que hoy han sido incorporados al Código Civil y Comercial de la Nación con una parte general. Y entonces comprende una primera parte con los conceptos fundamentales, el derecho positivo, el derecho natural, el derecho inmoral, los derechos subjetivos, el abuso del derecho, las fuentes del derecho civil, la aplicación de la ley con relación al tiempo y al espacio, etc. Y luego la obra se divide en las tres grandes partes. La primera, que son los tres elementos de la relación jurídica, de todas las relaciones jurídicas, el sujeto, el objeto y la causa. El sujeto, y Guille acá profundiza muchísimo en la persona humana, y acá quizás es donde más se ve la actualización que ha sufrido el derecho civil, y entonces Guillermo trata muy a fondo y con mucha claridad los derechos de la personalidad. ¿No es cierto? El derecho a la vida, el derecho a la muerte digna, el derecho a la integridad corporal, el derecho a la intimidad, el derecho a la identidad, el derecho a la imagen, el derecho de réplica, etc. Esto me animo a decir que está magistralmente tratado por Guille en su libro. Y en esta edición, además, le ha introducido un capítulo adicional sobre el derecho al olvido, que es un tema que con la proliferación que circula por las redes sociales ha pasado a ser un tema importante. Él comenta el más o menos reciente fallo de la Corte en el caso de Negri. Ustedes recordarán que una señorita o señora de Negri tuvo una actuación bastante importante con un episodio que hubo con Coppola, Maradona, y etcétera, con un tema de droga. Y esta señora pidió ser suprimida de Google, ¿no es cierto? Porque si uno pone de Negri, lo primero que sale es eso, y la Corte no le dio la razón con argumentos que Guillermo comenta con muchísima claridad.
También tiene incorporaciones muy importantes el libro en todos los temas de capacidad, que también han sufrido una gran modificación, tanto en el Código Civil y Comercial, como en la Ley de Salud Mental y como en el Tratado Internacional. Y después, hacia el final del libro, trata, para mi gusto, que lo enseñé tantos años, en forma muy clara y muy concreta, el tema de la ineficacia de los actos jurídicos, el tema de la nulidad. Todos los que sean abogados y que hayan estudiado se acordarán de las interminables discusiones acerca del tema de las nulidades. Bueno, el Código Civil y Comercial de la Nación modificó, simplificó, en vez de actos nulos y anulables, nulidad absoluta y relativa, dejó la nulidad absoluta y relativa como único, y Guillermo conserva la tradición del padre y critica que el error sea un vicio de los actos jurídicos, ¿no es cierto? No de los actos jurídicos, sino del discernimiento, y también trata con muchísima claridad, desde mi punto de vista, el tema de la inexistencia de los actos jurídicos, que es un tema tan discutido, pero que él acepta en algunos supuestos. Esta es más o menos lo que me parece que es el principal aporte. Para terminar, yo quisiera hacer un doble agradecimiento. Primero, como amigo Guille, te agradezco infinitamente que me hayas dado el privilegio de presentar tu libro. Para mí es un gran honor y la verdad que me emociona mucho. También quisiera mencionar a quienes han colaborado con Guillermo, ¿no es cierto? Juan Manuel Lescano, Mariana Simone, y dejo para último a el hijo de otro gran querido amigo que está acá presente y que somos amigos desde hace más o menos 60 años, que es a Mariano Gagliardo, hijo de Mariano Gagliardo. A ellos también los felicito porque son parte de esto. Y el otro agradecimiento te lo quiero hacer como amante y fanático del derecho civil. Me dediqué a estudiarlo, a enseñarlo, a ejercerlo, lo sigo estudiando, diría, casi todos los días, y soy un apasionado del derecho civil. Como apasionado del derecho civil, esta obra para mí es un lujo. Muchas gracias. Doctor Clariá, muchas gracias por sus palabras. Quiero aclarar, Fernando, perdón, no, si sonó a reto, no era reto. Bueno, voy a completar lo que dijo el doctor Clariá acerca de nuestro autor, Guillermo. Como él comentaba, es académico en Perú, pero también es profesor titular de Derecho Civil, parte general, y profesor emérito en la Universidad de El Salvador, profesor titular y director del Instituto de Derecho Civil de la Universidad Nacional de Loma de Zamora, ex profesor en la Universidad de Buenos Aires y en la Universidad del Museo Social Argentino y en la Universidad Católica de Salta, junto con su actividad académica. Doctor Guillermo. Buenas tardes a todos, queridos y queridas amigas. Muchas gracias por venir a acompañarnos en este momento tan importante para mí. Porque no es sencillo presentar una tercera edición de un libro. Uno dice una edición, dos y se termina. Y bueno, viene la tercera y espero que puedan venir algunas más. Agradezco también muy especialmente a la Editorial del Derecho y a su directora, a mi querido hermano Alejandro, que es un apasionado estudioso del derecho, que es un trabajador, un fanático, y que le pone toda la garra, y que me abrieron las puertas de la editorial para la publicación de esta tercera edición. ¿Y qué decir de Pepe? Que por supuesto habló por la amistad, por el afecto, por el cariño, por lo que sentimos mutuamente con quien nos conocemos desde el colegio primario. Así que ustedes se imaginan, ya tenemos, no quiero decir la cantidad de años, pero son mucho más de 50 que nos conocemos, por no decir 70. Pero bueno, vamos a ser públicos porque no tenemos para qué ocultar nada. Así que, nuevamente, Pepe, mil gracias. Y como se trata de agradecimientos, no quiero dejar de agradecerles a Mariano Gagliardo, a Juan Manuel Lescano, que está allá en su provincia natal, en Misiones, y por supuesto a Mariana Simone,
que hasta último momento me ha hecho observaciones, sugerencias, propuestas sobre temas a tratar y con una insistencia realmente llamativa que me ha impulsado también a todo esto. Por último, a mi familia que mencionó recién Pepe, a mi mujer, que está acá, con quien estamos casados desde hace más de 50 años, a mis 4 hijos, que por suerte los tengo todos acá, que me han apoyado, me han alentado y me alientan tanto en mi quehacer académico como profesional. Y finalmente, como no podía ser de otra manera, un recuerdo muy especial para mi recordado e incondicional querido amigo que fue mi padre, quien me hizo querer el derecho y por sobre todo sentir el valor de la justicia. A todos ellos, nuevamente, en forma muy especial, mil gracias. Escribir sobre la parte general de Derecho Civil con un estilo sencillo, destinado tanto a alumnos como a abogados, después de haberlo hecho mi padre, no es tarea fácil. Parece hasta una osadía, pero bueno, tomando y aprovechando sus enseñanzas y consejos, hoy presentamos esta tercera edición. El nuevo Código Civil y Comercial, que ya lleva una vigencia de 10 años, receptó los grandes cambios que se han producido en el mundo y en nuestro país. Me referiré, para no aburrirlos, con solo unos muy poquitos temas y muy sucintamente. En el libro se tratan los derechos de los menores de edad, las restricciones a la capacidad de las personas y la figura de los apoyos, como así también dentro de los atributos de la personalidad, el derecho a la intimidad y el derecho al olvido, que hacía referencia recién José, y por último haré una breve referencia al reconocimiento pleno que se hace de la teoría del disregard, también conocida como abuso de la personalidad jurídica. Hasta hace unos años, los menores no eran escuchados y muchas veces no eran tratados como se merecían. Esto cambió. ¿Cómo no podía ser de otra manera? Se terminó con la clasificación de menores impúberes y adultos, la incapacidad absoluta o relativa. Hoy, el Código consagra un nuevo paradigma, que no es otro que el principio de la capacidad o autonomía progresiva de los menores, tal como lo señala el artículo 639, inciso B, al establecer la autonomía progresiva de los hijos conforme a sus características psicofísicas, aptitudes y desarrollo. A mayor autonomía, menor será la representación de los progenitores en el ejercicio de los derechos de los hijos. El derecho del niño a ser oído y que su opinión sea valorada y tenida en cuenta según su edad y grado de madurez son paradigmas del nuevo código. Hoy la persona menor de edad tiene derecho a ser oído en todo proceso judicial que le concierne, así como de participar en las decisiones sobre su persona. Los menores de 13 a 16 años pueden decidir sobre tratamientos que no sean invasivos o no le provoquen un riesgo grave en su vida o que comprometan su salud. Y a los menores de 16 a 18 años se los considera como si fueran personas mayores de edad, para todas las decisiones referidas al cuidado de su propio cuerpo. Ahora bien, si a los menores se les ha concedido estas importantes decisiones que menciono, debemos también decir que se les ha quitado la posibilidad de ser emancipados por habilitación de edad, también llamada emancipación dativa, que había y existía anteriormente, a la que podían acceder los menores y que los colocaba casi en un pie de igualdad con los mayores de edad. Esto se podía obtener por decisión de sus padres o por sus autorizaciones o por los jueces a pedido de los tutores. No comparto, por supuesto, esta decisión porque entiendo que hay menores de 16, 17 años que son plenamente capaces como para poder trabajar y ejercer una profesión. ¿Y por qué van a tener una disminución en su capacidad? ¿Por qué van a tener dependiendo de otro? Creo que ahí hay una falencia. La única forma en que se puede emancipar un menor hoy es cuando contrae matrimonio. Un tema que no menor que también ya analizamos es el de los incapaces. Ahora el Código prevé dos situaciones bien diferenciadas de restricción de capacidad. Por un lado tenemos a los que por sentencia judicial se les restringen determinados actos
para los cuales el legislador ha creído necesario contemplar un sistema de apoyos para facilitar la toma de decisiones, pero estas personas son plenamente capaces para todos los actos en los cuales no se encuentre limitada su capacidad, y para aquellas personas que adolecen de un padecimiento mental o una grave adicción, y cuando el sistema de apoyos no fuere suficiente o cuando las personas se encuentren imposibilitadas de interactuar con su entorno y no pudieran comunicar su voluntad por cualquier medio adecuado, será el juez en que de modo excepcional les declarará la incapacidad y les designará un curador para actuar. También entre los derechos personalísimos que abordamos en el libro están los derechos al olvido, a que hacía referencia recién Clariá, y que han merecido un pronunciamiento muy categórico por parte de la Corte Suprema. Como decía Pepe recién, el caso de Negri, que fue el caso que ha sido motivo de artículos, además del tratamiento de la Corte, como numerosos comentarios, se trataba de una persona que tuvo notoriedad en el famoso caso, ustedes se van a acordar del famoso caso Coppola, ya por los años 90, donde ella tuvo una particular intervención, pero que, por supuesto, hoy, 30 años después, le originó una serie de problemas de imagen, de visión. Entonces, pidió ante los tribunales que se borraran todos estos temas que salían en las redes sociales. Entonces la Corte, cuando llegó a la Corte en tercera instancia para resolver lo que se había tratado en la Cámara, dijo, no, ¿cómo va a borrar? No se puede borrar lo que tiene conocimiento público, entonces es borrar parte de la historia. Entonces dijo, todo lo que está, y bueno, y la gente se tiene que atener a eso, si no estaríamos borrando libros de historia porque hay personas que les molesta. Entonces, resultado, todo lo que está queda porque hace a la libertad de expresión fundamentalmente. Dijo el Superior Tribunal que la Constitución Nacional garantiza una amplia protección a la libertad de expresión, libertad que comprende el derecho de transmitir ideas, hechos y opiniones a través de Internet. Por lo tanto, toda restricción, sanción o limitación a dicha libertad debe ser de interpretación restrictiva, y una eventual decisión judicial de desindexar ciertas direcciones implica una limitación que interrumpe el proceso comunicacional. No puedo dejar, por supuesto, de compartir plenamente lo que ha dicho la Corte. Oportunamente escribí un artículo, también por iniciativa de mi hermano Alejandro, que convocó una serie de profesores para tratar el tema y sacó una separata en el derecho, donde hubo prácticamente una adhesión total a lo que manifestaba la Corte. Por último, y para no aburrirlos porque ya tienen un rato largo acá aguantándonos, les voy a decir que también analizó en el libro, y aplaudo, la incorporación del nuevo artículo 144, que está referido a la inoponibilidad de la personalidad jurídica como un instrumento para impedir y sancionar a aquellos inescrupulosos que se valen de la persona jurídica para violar la ley, la buena fe o frustrar derechos de cualquier persona. Algo que, si bien antes estaba reconocido internacionalmente, en nuestro país solo estaba receptado por la ley de sociedades, la ley de concursos y quiebras y la ley de contrato de trabajo, pero nada más que para esos temas específicos. Hoy el artículo 144 lo recepta plenamente, y lo que es sin duda algo muy importante para destacar, pues es un freno para que los inescrupulosos no se valgan y se aprovechen de la figura de la persona jurídica en cualquiera de sus formas para perjudicar a terceros. En definitiva, es una herramienta para que las personas inescrupulosas no obtengan beneficios a cambio del perjuicio de personas de buena fe. Es de esperar que con el nuevo artículo 144 se termine con lo que el famoso profesor alemán Danz nos decía, que cuando el profano lleve las manos a la cabeza, aterrado ante la sentencia, no lo despachen con una sonrisa de superioridad diciéndole, ¿qué sabes tú de esto? Por último, quiero nuevamente agradecerles a todos ustedes que me vengan a acompañar, que nos han acompañado, nuevamente a Alejandro, a Pepe y a todos
mil gracias por este momento que me han hecho vivir. Nada más.